Ahora, continuando con las fibras elásticas pulmonares. El pulmón siempre va a tender a colapsar. ¿Por qué? Porque las fibras elásticas provocan esto. Las fibras son pequeñas en el pulmón. Ponte que es una pequeña fibra en el pulmón. Cuando nosotros inspiramos, las fibras se elongan. Pero eso no significa que se vayan a quedar así, porque ellos tienden a volver a su posición inicial. ¿Verdad? Sí, es verdad. Entonces las fibras elásticas pulmonares son las que coadyuvan en el proceso de la expiración. De igual forma, va a coadyuvar la tensión superficial de los alvéolos, que también tiende a colapsar y volver al pulmón a su sitio original. Expiración. Listo. Ahora sabiendo cuáles son las fuerzas que tienden a dilatar, distender el pulmón y también las fuerzas que tienden a reducir el tamaño del pulmón, hablemos un poco acerca de el aire que ingresa, el aire que se intercambia, o sea, específicamente hablemos de los espacios. ¿Ya? Dentro de los espacios vamos a tener al espacio anatómico muerto, el espacio fisiológico. Y tú miras, pero ¿qué es esto? Pues te lo comento. Para esto nosotros tenemos que tener en cuenta que existen ciertos volúmenes pulmonares. Te hago una idea. Tú lo que aquí ves es el aire que nosotros hacemos ingresar en la inspiración y sacamos durante la expiración cuando respiramos de forma habitual. ¿Verdad? Esto usualmente equivale a 500 mililitros de aire. Ahora, esto puede aumentar y puede disminuir, ¿verdad? Este aumento es la cantidad máxima de aire que nosotros podemos meter. Se llama volumen de reserva inspiratorio. Y el que podemos sacar por expiración forzada es volumen de reserva expiratorio. Y el que está siempre en pulmón va a ser el volumen residual. El volumen de reserva inspiratorio va de 2000 a 2500 a 3000. El volumen residual va de 1100 y este va hasta 1200. La suma va a formar capacidades pulmonares. La suma del volumen corriente con el volumen de reserva inspiratorio va a ser la capacidad inspiratoria. El volumen de reserva inspiratorio y el volumen residual va a ser el volumen, perdón, la capacidad residual. El conjunto de volumen residual inspiratorio, volumen corriente y volumen residual inspiratorio no va a ser más que, ojo, escúcheme, la capacidad vital. Y todo no va a ser más que la capacidad pulmonar total. ¿Verdad? Listo. Ahora sabiendo esto ya podemos inmiscuirnos un poquito más en el tema de los espacios. El espacio anatómico muerto y el espacio fisiológico. Como bien sabemos, al momento de una inspiración nos ingresan 500 ml de oxígeno. No solo oxígeno, sino también de una mezcla de varios gases, ¿verdad? Pongámoslo como aire. ¿Ya? Nos ingresa aire, que es un 100%. Nosotros tengamos en cuenta que la hematosis se da en los sacos alveolares. Aquí se da la hematosis. Pero en lugares como la tráquea, los bronquios principales, no se da la hematosis. Es por eso que todo del 100% de aire, no todo va a llegar a los alveolos, sino que parte se va a quedar en lugares donde no existe oxígeno o donde no hay intercambio de oxígeno. Entonces, a ese espacio donde no se da el intercambio de gases se conoce como espacio muerto anatómico o EMA. ¿Verdad? ¿Y dónde cambia ya?
Eso sí, ¿no? Usualmente son el volumen de 150 y tú 150 menos 500 va a ser 350, ¿no? Entonces 350 va a ser el volumen de aire que sí se va a dar en la hematosis, que sí va a dar lugar a la hematosis o al intercambio de gases arterioalveolares o alveolo-arteriales, ¿verdad? Listo. Ahora, el espacio muerto fisiológico. ¿Tú crees, y te pregunto a ti, que los alveolos están en constante funcionamiento? ¿Sí o no? Pues no. ¿Qué es lo que pasa? Y no solo en situaciones fisiológicas, sino también en situaciones patológicas podría darse esto. Cuando hay un aumento de qué? De actividad física, va a haber un aumento de función o número de alveolos funcionando, ¿verdad? Sí. Ahora, cuando hay una disminución, va a haber una menor cantidad de alveolos funcionando. Sí. Ahora, cuando hay una enfermedad, también va a haber una menor cantidad de alveolos funcionando porque gran parte de ellos están... Chao. ¿Verdad? Listo. Entonces, estos alveolos que no se encuentran funcionando en situaciones patológicas y anatómicas, ¿es la suma o es el espacio muerto fisiológico? ¿Verdad? No, no en sí el espacio muerto fisiológico, sino estos alveolos o el volumen que llega a estos lugares pero no se intercambia o no se intercambia y llega a esos lugares, se denomina, con la suma del espacio muerto anatómico, se denomina espacio muerto fisiológico. Entonces, el espacio muerto anatómico más el espacio muerto alveolar se denomina espacio muerto fisiológico. ¿Sí o no? Sí, hasta ahí vamos bien. Ahora hablemos un poco acerca de cómo es que se dan los cambios de gases, ¿no? O la hematosis, como muchos de nosotros le conocemos, ¿no? Entonces es simple. Ah, no, perdón, me equivoqué, ya. Acá nosotros tenemos al vaso. Aquí tenemos el alveolo. Usualmente los gases, ya sea la presión parcial de oxígeno o la presión parcial de dióxido de carbono, viajan a favor del gradiente de concentración, o sea, un transporte pasivo. En el alveolo, acá vamos a colocar alveolo y acá vamos a colocar vaso, ya sea venoso o arterial. En el alveolo, la presión parcial de oxígeno va a ser de 104 y de dióxido de carbono va a ser de 40. En el vaso, en la vena específicamente, la presión parcial de oxígeno va a ser de 40 y de ese es oxígeno y dióxido de carbono 45. ¿Verdad? Entonces, como ahora sabemos esto, la presión de dióxido de carbono viaja hacia el alveolo y la presión de oxígeno va a viajar hacia el alveolo, perdón, del alveolo hacia el vaso sanguíneo como tal, y así va a haber un intercambio o también denominado matosis. Listo. Así se denomina entonces a lo que nosotros, bueno, eso se denomina la hematosis. Acá va a haber un intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono. Así es como se va a dar en los vasos sanguíneos. Todos tienen que ser a favor del gradiente de concentración. Ahora, hablemos un poquito acerca de la regulación del sistema nervioso central en la respiración. Cuando nosotros presentamos procesos de hipoxemia,
Los que se van a encargar de regular estos usualmente va a ser la corteza o el cerebro o la masa encefálica. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque o el cerebro es sensible al dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces va a ser sensible al dióxido de carbono, más no tanto al oxígeno. Entonces, como primera línea de detección en caso de hipoxemia va a ser el dióxido de carbono por el encéfalo. ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si es que el dióxido de carbono aumenta? ¿Qué sucede ahí? El encéfalo como tal deriva la función a los quimiorreceptores que se encuentran en el ángulo carotidio, ¿verdad? Estos van a empezar a medir los niveles de oxígeno en sangre y si es que estos disminuyen, van a empezar a mandar fibras aferentes o por los nervios aferentes señales al puente y bulbo, donde se encuentran los centros respiratorios, ¿verdad? Acá vamos a poner, este es el puente, este es el bulbo, puente y bulbo. Acá vamos a poder encontrar nosotros al núcleo neumotáxico y al núcleo apnéustico. Táxico regula la frecuencia respiratoria y apnéustico va a regular el volumen o la inspiración o la fuerza inspiratoria o la fuerza de respiración, que tanto va a ingresar y que tanto va a salir. Así es como se regula. Entonces primero va a estar regulado por el encéfalo. Cuando aumenta el dióxido de carbono va a regular los quimiorreceptores y aquí es donde va a ver si es que el oxígeno está elevado, disminuido, va a aumentar o va a estimular el neumotáxico para que haya una mayor frecuencia respiratoria y así una compensación como tal de que del oxígeno disminuido, ¿verdad? Listo. Ahora del apnéustico, la ventilación o la profundidad respiratoria. Profundidad es la palabra clave, entonces va a hacer que haya una mayor profundidad o mayor ingreso de aire y así también se pueda regular y tal vez acostumbrar el cuerpo a niveles bajos de oxígeno. Listo. Ahora, ya conociendo esto, hablemos un poco acerca de la circulación pulmonar. Los pulmones están irrigados por las arterias bronquiales, que son ramas en la aorta. Esa es la irrigación, o la irrigación se da por esto, ¿no? Porque acá llegan las arterias bronquiales para la irrigación del parénquima pulmonar. Porque tiene una irrigación funcional y una irrigación como tal nutricional, ¿no? La irrigación nutricional está dada por la arteria bronquial porque va a darle el suministro a las células para que no se nos mueran, ¿verdad? Ahora también está dada por la arteria bronquial. Pero esta es la funcional. Acá va a permitir la hematosis. Toda la sangre desoxigenada que llega va a hacer que el pulmón cumpla su función de oxigenarla. En el pulmón siempre va a haber un mayor flujo y una menor presión, y en la circulación pulmonar y en la circulación sistémica siempre vamos a encontrar menor flujo pero mayor presión. Porque ¿qué te sirve a ti tener una presión elevada en el pulmón si vas a provocar ruptura de vasos? ¿Y a ti qué te sirve tener una presión disminuida en la circulación sistémica? ¿De qué nos sirve tenerla? Porque si no, no va a llegar la sangre a los tejidos periféricos, ¿no? Ahora, acá tenemos un temita que viene un pequeño esquema ya aportadito y es acerca de el volumen o el intervalo BQ, ¿no? Tengamos en cuenta que los pulmones van a poseer tres zonas: zona 1, zona 2 y zona 3, ¿verdad? El polo superior del pulmón o el vértice del pulmón no hay un buen flujo de sangre, pero tú miras por qué. Porque el corazón irriga, pues, no la arteria bronquial. Entonces, por gravedad, ¿a dónde llegaría más sangre? ¿Al superior o al inferior? Al inferior. Entonces aquí es donde va a haber mayor cantidad de aire y mayor cantidad de ¿qué?
Exacto, de sangre. Entonces, el lugar donde va a darse lugar gran parte de la hematosis va a ser en el polo inferior. En cambio, no mucho en el polo superior. Pero ahí hablamos de que hay una mayor cantidad de ventilación y una mayor cantidad de flujo. Pero ahora si tú me hablas del índice BQ, va a haber un mayor índice acá. ¿Por qué? Porque en el polo medio inferior hay una mayor cantidad de espacio. Esta mayor cantidad de espacio hace que haya mucho aire, pero el aire no esté tan concentrado. En cambio, en el polo superior, que es pequeño, el cuarto es pequeño, el espacio es pequeño, entonces hay una mayor concentración de aire y flujo con respecto al espacio. Es por eso que acá nosotros vamos a encontrar las infecciones por Mycobacterium tuberculosis, o también llamado tuberculosis, ¿no? La enfermedad, ¿no? Es por eso que cuando tú ves un estudio imagenológico de tuberculosis, usualmente siempre ataca el intersticio, porque sigue un patrón intersticial en el polo superior del pulmón. En cuanto al polo inferior, sí, mayor sangre, mayor perfusión, ¿verdad? Acá, mayor en ápice, menor en base, mayor índice BQ. La TBC se refugia en el ápice, porque hay mayor cantidad de índice BQ o volumen perfusión. El transporte de oxígeno y de dióxido de carbono, el dióxido de carbono simplemente como repaso y hablando rápidamente, se diluye. También lo maneja la hemoglobina como carbahemoglobina, y también lo va a manejar el bicarbonato. ¿Ya? El bicarbonato, listo. Las tres formas, en mayor cantidad va a ser por el amortiguador bicarbonato, y luego el próximo transporte hacia fuera del eritrocito, porque el bicarbonato está suspendido en el eritrocito, y hemoglobina, carbohemoglobina, y se diluye en la sangre. Listo. Oxígeno, 97%. ¿En dónde creen ustedes? En la hemoglobina. Por cada eritrocito la hemoglobina posee 4 grupos Fe o hierro, y acá se une la hemoglobina. Entonces cada molécula de HB va a llevar 4 mol de oxígeno. Listo, 4 mol, acá están, perfecto, ¿no? Ahora la curva de saturación de oxígeno y PA2. Listo. Cuando la curva se desvía a la derecha, en esta curva de saturación de oxígeno y presión arterial de oxígeno, que está dada por el estudio de gases arteriales, cuando se va a la derecha, ten en cuenta que se va a disociar la hemoglobina de lo que es el eritrocito, perdón, el oxígeno de lo que es la hemoglobina, ¿verdad? Ten en cuenta siempre que hay una pequeña mnemotecnia, que es a la derecha, o los de la derecha siempre tienen más, ¿verdad? Tienen más. Entonces, cuando hay un aumento de dióxido de carbono, un aumento de temperatura, un aumento de iones hidrogeniones, o un aumento del 2,3 difosfatoilglicerol, entonces sí, ¿no? En cambio, a la izquierda va a haber una menor disociación de oxígeno y hemoglobina, ya sea por disminución de los iones hidrogeniones, disminución por la temperatura, disminución por el 2,3 difosfatoilglicerol, o por la disminución del dióxido, por el dióxido de carbono. Listo. Ahora, en la saturación de oxígeno 90 es equivalente a la presión arterial de oxígeno aproximadamente de 80. Y 80 hablamos de una hipoxemia. Y de 90, o sea, cuando tú mides, perdón, acá no sé si se ve, 90 en saturación de oxígeno por un pulso oxímetro, ten en cuenta que va relacionado con 80 en un estudio de AGA o una gasometría, ¿verdad? Estudio de gases en sangre arterial. ¿Ya? Entonces un hipoxemia, entonces por eso que no debe disminuir de 90, es el 95 de lo normal. Ahora, cuando yo te hablo, perdón, esto es 94, perdón, 94, 80. Ahora, cuando hablo de 90, estamos hablando menor a 90, estamos hablando de 60 de saturación de oxígeno, ¿no? Entonces, cuando hay una saturación de oxígeno menor a 90, hablamos de 60 en una AGA, ¿no?
una AGA, presión parcial de oxígeno. Entonces, cuando menor a 60, la saturación parcial de oxígeno en el AGA, entonces hablamos de una insuficiencia respiratoria. Eso es como tal la mantenimiento. Entonces, tú ten en cuenta que si tú ves en tu pulso oxímetro que satura menos de 80, entonces en un AGA debería estar saturando o debería estar el gas oxígeno por debajo de los 60. Entonces, por los 60, ¿no? 60 mmHg o presión de oxígeno. Entonces, esto se denomina insuficiencia respiratoria. Y acá tenemos el cuadro o el gráfico de volumen perfusión. Entonces, acá hablamos de el tono vascular. Esta es la arteria pulmonar, que tiene una presión más o menos de 26,8. 26 la sistólica, 8 la diastólica. Viaja la sangre por acá, viaja la sangre por acá. Usualmente esta arteria tiene bajas concentraciones de oxígeno. Y como bien sabemos, las bajas concentraciones de oxígeno en la circulación sistémica y en la circulación pulmonar van a variar. En la circulación sistémica, la baja concentración de oxígeno va a provocar una vasodilatación. En cambio, en la circulación pulmonar va a provocar una vasoconstricción. Entonces, ten esto muy en cuenta. ¿Ya? Ahora, hay otros factores que también podrían determinar si es que puede haber una vasodilatación o vasoconstricción. Óxido nítrico lo es siempre, una vasodilatación endotelina secretada ambas por el epitelio endotelial. También va a dar una vasoconstricción. La acidosis respiratoria va a dar una vasoconstricción. Entonces, ¿pero cómo me acuerdo esto? Simple. Acidosis, mayor concentración de dióxido de carbono y menor oxígeno. Menor oxígeno en circulación pulmonar, vasoconstricción. La PGI2 va a dar una vasodilatación y la PGE2 va a dar una broncodilatación. Una broncodilatación. El alfa enérgico va a causar una vasoconstricción y el beta enérgico va a provocar una broncodilatación también. Listo. Ahora, como tal acá, si tú ves que tu paciente satura, satura menos de 90, estaría saturando menos de 60 en un AGA. Ahora, fisiopatología de la hipoxemia. Aplicamos hipoxemia si en la presión parcial de oxígeno en una gasometría es menor a 80. Ahora, si aplicamos esto, ya estamos hablando de una hipercapnia, pero si es menor a 60 es una insuficiencia respiratoria. Listo. Hipoxemia. Nos preguntamos si el paciente tiene hipercapnia, sí o no. Si tiene hipercapnia, entonces hay un proceso de hipoventilación. Ahora, la hipoventilación tenemos que probar o ver el gradiente alveolo arterial. ¿Está aumentado? Sí. Puede ser que haya un montón de causas. Entonces, esta es una disminución de la ventilación. Si no está alterada, es que netamente hay una hipoxemia pura. Entonces, si hay una hipercapnia y una hipoxemia, hipoxemia, entonces hablaremos de una hipoventilación. Ahora, si el gradiente alveolo arteriolar está aumentado o está afectado, entonces ahí puede ser que esté desencadenado por varias causas. Pero si no está aumentado, entonces es una hipoxemia pura. Entonces debería de asistir mecánicamente con oxígeno al paciente. Si no hay una hipercapnia, entonces vemos el gradiente alveolo arteriolar. ¿Está alterada? Sí. ¿Se corrige con oxígeno? Sí. Entonces estaríamos hablando de algún tipo de enfermedad que restringe el intercambio de gases. O si no se corrige, hablaríamos de un shunt. Tal vez haya un tromboembolismo, lo que hace que la sangre no se oxigene y pase por otras vías y a fin de cuentas llegue la sangre desoxigenada a la sangre oxigenada como tal. Ahora, si es que el gradiente alveolo arteriolar no está alterado, entonces es una disminución de oxígeno en el ambiente, como los que van a alturas. Espirometría, no me la complico. La dibujo rápido. ¿Ya? Volumen corriente 500 ml, como ya sabemos. Volumen de reserva inspiratorio, y esto que es el volumen residual. Acá hablamos de las capacidades. Esto
esto y esto. Acá está la capacidad pulmonar total, que es lo que nos sirve. Acá está la capacidad inspiratoria. Acá está el volumen residual, perdón, la capacidad residual. Aquí está la capacidad vital. ¿Ya? Entonces, en base a esto vamos a tener una espirometría que podría ser estática o dinámica, ¿no? Estática para medir estos mismos volúmenes o dinámica para medir ya sea otros caracteres como el BEF1 o la capacidad pulmonar total. Listo. En la espirometría nosotros encontramos patrones restrictivos y obstructivos. Restrictivos, no hay una buena dilatación de los pulmones. Entonces, ¿qué estaría mal acá? La capacidad pulmonar total. En cambio, en los obstructivos no hay una buena ventilación o volumen corriente Para esto nosotros dictaminamos lo siguiente en una espirometría dinámica. En la dinámica pasa lo siguiente y te lo comunico. Pedimos al paciente que inspiró y bota. ¿Ya? Todo esto en segundo se denomina BEF1, volumen expirado con fuerza en el primer segundo, que tiene que ser aproximadamente del 80% a más, ¿verdad? Listo. Y todo esto es la capacidad pulmonar total o el aire que se sigue inspirando, que se inspira y luego se expira como tal, ¿verdad? Que también tiene que ser mayor o igual a 80. Y la relación de BEF1 con capacidad pulmonar total o capacidad vital forzada, CVF, capacidad vital forzada, ¿por qué? Porque el CVF, la capacidad vital, es lo que se puede expulsar. En cambio, el volumen arterial no se puede expulsar, por eso que no cuenta como tal. Entonces, la capacidad vital forzada o esta índice va a ser el tífeno y también tiene que estar igual a 80. Entonces, acá vemos los patrones. Cuando vemos el tífeno, o sea, solamente nos fijamos entre el BEF1 y CVF, la capacidad vital forzada. Entonces, vemos lo siguiente. Patrones: el obstructivo, el restrictivo y el mixto. Ten en cuenta que todo está disminuido. Todo que vamos a colocar ya, como dijimos, el obstructivo está disminuido. El BEF1, porque el BEF1 se relaciona con ¿qué? Con patrones obstructivos, como mencioné. BEF1 disminuido. Y en un restrictivo está disminuida la capacidad vital forzada, ¿no? En cambio, acá vamos a ver de que también se encuentra disminuido el CVF, pero acá no, el tífeno, y acá no. A ver. Acá nada más alterado, eso es todo, y en el CVF sí estaría disminuido el tífeno. No, a ver, si el BEF1 está disminuido, si el BEF1 está disminuido, entonces se aumentaría. Entonces el producto disminuiría. Sí, acá la capacidad está forzada, está normal, y el tífeno está disminuido. En cambio, si el CVF disminuye, esto tendría que aumentar. Entonces ya, restrictivo BEF1 y tífeno disminuido, obstructivo BEF1 y tífeno disminuido, restrictivo CVF
disminuido nada más, y mixto todo está disminuido y listo. Ahora, como último hablaríamos de la intubación, que es invasivo y el no invasivo. El invasivo se coloca una sonula traqueal para la ventilación. El invasivo y el no invasivo, una mascarilla para la eliminación de gases. El invasivo se da sobre todo en procesos donde los bronquios o las vías respiratorias se encuentran ocluidas o de difícil acceso. Entonces, eso sería todo. Hasta un siguiente video. Y ojalá mejorar. Gracias.